¿Te gustaría realizar el nudo que ya conoces para un diseño original? Quédate hasta el final de esta clase y disfrutarás el paso a paso. Para realizar este diseño necesitas dos hilos coreanos de 80 centímetros, dos de 60 y dos de 40 centímetros. Comencemos con los dos de 60 centímetros. Colocaremos las puntas del mismo largo, así. Muy bien. Ahora vamos a colocar los demás hilos del mismo largo. Aquí tenemos los dos de 40, lo colocaré exactamente del lado, así. Y en el otro costado utilizaré el otro hilo, así. Muy bien. Y los dos de 80. 40, 60 y los dos de 80 que son de color azul. Los colocaré a los costados. Muy bien, ya he colocado todos los hilos de lado y lado. Ahora voy a tomar como unos 8 centímetros de separación desde las puntas hasta acá. Serían como unos 8 centímetros y vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho en este lugar para que podamos comenzar nuestro tejido. Recuerda, el del medio serán los hilos centrales, que son de 40 centímetros. El de los costados son de 60 y los azules son 80 centímetros. Así que agarramos unos 8 centímetros de espacio y en este lugar es donde colocaremos ya sea nuestro ganchito, cinta adhesiva o lo que tengas disponible para comenzar a hacer nuestro tejido. Observa detenidamente. Comenzaré a realizar 4 nudos planos. Primero vamos a comenzar con la derecha y el segundo lo comenzamos con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Ahora el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito y apretamos. De esta forma realizamos 4 nudos planos. Luego de realizar los 4 nudos planos tomaremos los hilos de color rosa y lo abriremos a la mitad, 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Tomaremos los hilos de color azul y realizaremos nudo alondra, rodeando los dos hilos centrales del lado izquierdo por encima y regreso por debajo, ahora por debajo y regreso por encima pero entrando por este agujerito. Apretamos y ya tenemos nuestro primer nudo alondra. Haremos lo mismo del lado derecho, por encima, regresamos por debajo y sacamos por este agujerito. Ahora por debajo, regresamos por encima, entrando por este agujerito. Apretamos y ya tenemos un nudo alondra de lado y lado. Perfecto. Volvemos y ahora vamos a tensar los dos hilos centrales del hilo de color rosa y con los hilos anudadores de lado y lado comenzaremos a hacer nudo plano, así como lo hicimos con el hilo de color azul. Comenzamos con la derecha y el de la izquierda por debajo, ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Lo hacemos así alternando los hilos de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Luego de dos nudos planos de color rosa, realizamos nudo alondra con el hilo de color azul, rodeando los dos hilos centrales del lado izquierdo y con el hilo de color azul del lado derecho, rodearemos los dos hilos centrales del lado derecho para realizar el nudo alondra. Recuerda que el nudo alondra se conforma de dos nudos festón, rodeando el hilo uno por encima y regreso por debajo y uno por debajo y regreso por encima. Listo, ya tenemos un nudo alondra de lado y lado. Volvemos y tensamos los hilos centrales, estos dos, y con los dos hilos que quedan a los costados realizamos dos nudos planos. Muy bien, perfecto. Volvemos y tensamos los dos hilos de color rosa y realizamos dos nudos alondra, uno en el lado izquierdo, así, y uno en el lado derecho. ¿Ves que es muy fácil? Además quedó bastante original. Con los hilos de color rosado realizaremos los nudos planos y con los hilos de color azul realizaremos los nudos alondra. Muy bien, por debajo, regreso por arriba, entro por este agujerito y apretamos. Ahora tensamos los dos hilos rosa del medio y con los hilos de los costados vamos a realizar dos nudos planos. Uno con la izquierda y el de la derecha por debajo, dos. Tensamos los hilos de color rosa y rodeamos con los hilos de color azul para hacer nudo alondra. Lo voy a repetir varias veces para que mis queridas arañitas que son principiantes también puedan lograr realizar este diseño original donde combinamos dos tipos de tejido, nudo alondra y nudo plano. Sé que les encantará este hermoso diseño porque es bastante original y lo mejor es que puedes hacerlo tanto para caballero como para dama. Manos a la obra, mis queridas arañitas, sé que lo puedes lograr realizar combinando estos dos tejidos, así que ánimo. Recuerda,
2 nudos planos, luego 2 nudos alondra de lado y lado. Debes tensar los hilos de esta forma para que el trabajo sea mucho más fácil para ti. Listo, ahora vamos a hacer el nudo alondra del lado derecho, por encima y regreso por debajo, saco por este agujerito y aprieto. Ahora por debajo, regreso por arriba, saco por este agujerito y apretamos. Tensamos los 2 hilos centrales de color rosa y realizo 2 nudos planos. Uno, el segundo con la izquierda y el de la derecha por debajo, 2. Volvemos a tensar los hilos de color rosa de esta forma y realizamos 2 nudos alondra. Al hacer estos nudos alondra no debemos apretar demasiado porque queremos que quede esa forma ovalada a los costados del nudo plano. Todos deben quedar igual, así que debes hacer la misma fuerza en cada nudo para que todos queden igual y se vea muy bonito. Recuerda que este es un curso gratis, así que si necesitas asesoría, clases personalizadas, puedes inscribirte en nuestro curso gratis mediante WhatsApp. Aprovecha, escríbeme desde ya y disfrutarás diseños hermosos. Cuando termines el largo que deseas, yo lo voy a hacer de 14 centímetros, vamos a realizar 4 nudos planos con los hilos de color azul para poder culminar. Muy bien, recuerda que el nudo plano debes alternar los hilos de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Así. Ahora lo que voy a hacer es separar 2 hilos de color rosa, estos dos, y vamos a cortarlos. Voy a sacar estos dos del medio y vamos a cortarlos para que podamos reducir los nudos planos. Listo. Muy bien. Ahora para esconder estos hilos que acabamos de cortar, vamos a realizar 2 nudos planos más. Volvemos a tensar los hilos de color rosa y comenzamos a hacer 2 nudos planos. Así escondemos los hilos que acabamos de cortar, para que quede un trabajo impecable. Listo, perfecto. A continuación lo que vamos a realizar es el corte de los hilos anudadores. Esto quiere decir que será el corte de los hilos de color azul. Recuerde que debes hacer un buen sello, porque no queremos que estos hilos se vayan a desarmar. Así que un buen sello es esencial. Al cortar deja suficiente hilo para hacer el sello. Y el sello guíalo hacia la parte trasera para que quede un trabajo impecable y pueda pegar muy bien con el resto de los hilos. Perfecto, así nos quedará estos hilos de color rosa en el medio. Este mismo procedimiento que hicimos aquí, lo debemos hacer en el otro extremo, así que vamos a tensar esta parte hacia arriba y trabajaremos con esta parte aquí debajo. Tomaremos los hilos de color rosa, separaremos 2 hilos, lo cortaremos al ras, bien pegadito al tejido. Ahora lo que debemos hacer, 2 nudos planos con estos hilos de color azul para esconder estos 2 hilos que acabamos de cortar. Apretamos fuerte que quede por encima de los hilos de color rosa. El segundo nudo. Por aquí sacamos el hilo y apretamos fuerte. Que quede bien escondido. Listo. Ahora estos hilos de color azul debemos cortarlo y sellar. Listo, este es el resultado de nuestra maravillosa pulsera. Ahora acá en cada extremo realizo nuestro primer nudo bien pegadito al tejido. Esto protegerá el sello que acabamos de hacer. Luego hacemos un segundo nudo, pero dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, así les debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Cortamos y sellamos estos hilos que nos sobran para que este último nudo no se nos vaya a desarmar. Este procedimiento que hicimos acá lo haremos en el otro extremo de nuestra pulsera. El primer nudo bien pegadito al tejido para que proteja el sello, así. El segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros, por aquí. Luego cortamos y sellamos los hilos que nos sobran. Listo, ya hemos terminado nuestro espectacular diseño, original y diferente. Ahora con una hebra de 20 centímetros realizaremos el cierre de este diseño. Cruzaremos los hilos y en este lugar realizaremos el cierre. Colocaré una pinza para que nuestra pulsera se mantenga cerrada. Con este hilo comenzaré a hacer nudo plano.
La cantidad de nudo que desees estará bien. Recuerda que debes hacerlo bien apretadito y no olvides alternar los hilos de lado y lado para que el nudo plano quede derecho y perfecto. Si observas que tiende a doblarse hacia un lado, es porque comenzaste el tejido con el mismo hilo del nudo anterior. Así que si lo alternas de lado y lado, quedará derecho y perfecto. Cuando termines la cantidad de tejido deseada, recuerda que debes cortar y sellar los hilos que te sobran. Un punto muy importante es que el sello no toque los hilos de la pulsera, así que debes tener cuidado para que no se los vaya a dañar. Lo coloco siempre encima del propio nudo para que quede lejos de los hilos de la pulsera y este puedas deslizar. Vemos que desliza muy bien, así que hemos realizado un trabajo fantástico y me encantaría que ustedes lo pusieran en práctica para que vean lo hermoso que es y puedan agregar un nuevo diseño a su emprendimiento. Si te ha gustado, por favor regálame manita arriba. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades y a las personas interesadas en aprender este maravilloso arte y empezar a ganar dinero con tus manos. También no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Y también inscribirte a nuestro curso gratis. Tenemos ideas increíbles para ti y no te las puedes perder. Nos vemos en un próximo proyecto, en un nuevo diseño.